Una, una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o que se asemeja a la asociada con, daño tisular real o potencial, es lo que describe la IASP. ¿Tá? En 2020 actualizó la definición desde el 1979 y nos habla más de validar la experiencia de la persona y saber que influyen factores biológicos, psicológicos y sociales, y que no tiene por qué haber daño para tener una relación directa con el dolor. Cassel, en 1982, define el sufrimiento, ¿no? Ese estado de malestar inducido por la amenaza de la pérdida de integridad o desintegración de la persona con independencia de su causa. Sería más que nada esa angustia que siente la persona de perder control de su vida, ¿no? De que el dolor está tomando parte y forma de su vida, ¿no? Y la discapacidad es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y los factores contextuales de ese individuo, que serían factores ambientales y personales. Y esto lo describe la OMS en 2001, ¿no? Una persona puede tener mucha discapacidad y poco dolor, puede tener mucho dolor, ¿tá? Y, no sé si lo dije al revés, puede tener mucha discapacidad y poco dolor, o mucho dolor y poca discapacidad. ¿Tá? También puede aparecer un hallazgo en la imagen, que puede aparecer, como es muy sensible, muchas cosas, y la persona hacer una vida normal, como no puede hacer nada, y la persona tener una limitación funcional grande. Acá dice un esquema, lo que es la descripción moderna, qué lo caracteriza y qué no es. ¿Tá? Por ejemplo, entender que el dolor no es un indicador directo de daño, como bien lo dice la definición. En ese proceso puede aparecer, ¿tá? Una intensidad mayor por ciertas variables, ¿tá? Como la sensibilidad, la influencia del estrés y esa misma variabilidad del dolor, de que no es lineal, e influye también dependiendo a nivel hormonal, de repente, más de día, más de noche. El sufrimiento es un estado quizás más de más vulnerabilidad, ¿no? De amenaza, de incertidumbre, y que no es solo algo psicológico, ¿tá? Tiene esto componentes neurofisiológicos. La discapacidad, ¿no? Que es eso que nosotros también empezamos a evitar, de tener pérdida de rol, pérdida de justamente capacidad de realizar algo, todo eso que dejamos de hacer. Y también va a estar influenciado por las creencias, emociones, evitación, ese contexto. Hay veces que nosotros logramos hacer algo en cierto contexto y en otros no. Y ahí puede estar justamente influyendo no solo el dolor, sino esa misma discapacidad. Entonces tenemos que entender que la persona también necesita un proceso de aprendizaje, ¿no? Para volver a confiar en su cuerpo. Y acá nos habla este artículo de el comportamiento funcional alterado de una red de modo predeterminado y red de prominencia del dolor. ¿Qué quiere decir eso? La persona empieza a generar una rumiación, empieza a sobrepensar, ¿tá? Y tener pensamientos quizás más catastróficos también sobre esto. Por ejemplo, estas preguntas que marcan este esquema. ¿Qué pasa si mi dolor nunca se va, no se va nunca más? ¿Qué pasa si ese dolor empieza a empeorar? ¿Qué pasa si el ejercicio realmente es bueno para mí? Si seré capaz de volver a trabajar, si seré capaz de volver a cuidar a mis hijos, si esta es la primera señal que de mi cuerpo está fallando, si terminaré en una silla de ruedas. Miren qué importante a todo lo que puede pensar una persona sobre esa condición en la que está viviendo. Y esto se ha visto que tiene también cierta actividad y conectividad en ciertas áreas cerebrales que asocian miedo, amenaza, ¿tá? Y interocepción. Y eso hace que incremente el procesamiento del dolor a nivel emocional, de justamente esa interocepción, y que sufra más o pase más dolor, ¿tá? De algo que realmente esa persona lo percibe amenazante, pero quizás en el mundo actual, real, no lo es. ¿Tá? Y esto tiene explicaciones también así, neurofisiológicas. Se está pasando, ¿verdad? Bien, ¿por qué la persona piensa así? Acá hay que entender que acá esta es una imagen de José Vipiris del Instagram, donde habla de que la ciencia puede decir que flexionar la espalda no es lesivo, pero la persona también está viendo en ese mismo, en el reel, que un influencer de 1 millón de seguidores dice que no hagas esto porque te puedes lastimar, que sería flexionar la espalda. Entonces la persona, si ustedes atienden en consulta, puede llegarle justamente con el mensaje de abajo. Es difícil que le llegue con el mensaje de arriba. Estamos yendo por ese camino, pero
todavía hay mucha sobreinformación. Entonces, esto justamente va a influenciar lo que nosotros le digamos. Y como dice Rudyard Kipling, las palabras son, por supuesto, la droga más poderosa capaz de usarse por el ser humano, ¿no? Las experiencias previas, ¿tá? Por ejemplo, podemos tener una persona que llega a la sesión y antes le habían sonado la espalda, le habían hecho una manipulación y le fue bien. Eso puede ser algo positivo o negativo. Depende de cómo nosotros también lo abordemos. Para esa persona viene pensando que le vas a sonar la espalda, ¿tá? Y le cumplimos la expectativa. Bien, agarramos confianza con la persona, podemos tener una mayor capacidad de adherencia. Pero esa persona puede estar creyendo que sonarse la espalda es la solución al problema. Y ahí quizás hay una línea estrecha entre justamente lo que la persona espera y lo que nosotros podemos ofrecer desde algo más global. Las narrativas sociales, lo que la persona está viendo del entorno social, desde lo laboral, desde ahí hablamos también de lo familiar, pero por ejemplo, de que la persona en el trabajo le dijo, no, tenés que hacerte esta imagen para comprobar que esté todo bien, no, tenés que ir con este profesional porque este te saca el dolor. Bueno, todo eso influencia nuestras expectativas. El aprendizaje familiar. Podemos tener un entorno familiar donde sea más vulnerable, o sea, que nos haga más vulnerables porque nos sobreprotege, por ejemplo. Nos dice, no, no hagas esto porque te vas a lastimar. O por las experiencias que vivieron y te quieren cuidar, pero te tienden más al reposo de repente. ¿Tá? Todo eso puede también influenciar. Intervenciones previas que refuerzan miedo, muchas veces como profesionales y sin malas intenciones, quizás podemos con gestos, palabras, ¿tá? O experiencias, podemos darle a la persona algo negativo. Y la persona casi seguro, casi siempre se lleva más lo negativo que experimentó o vio o leyó o escuchó que lo positivo. ¿Tá? Eso queda más guardado y lo toman para una siguiente experiencia. En este artículo muy interesante de una encuesta que hicieron a 20 personas sobre que tienen dolor lumbar crónico, hablan de qué esperan las personas con la imagen, ¿no? Con el estudio de imagen. Algunos lo tienen como un mapa que les va a indicar qué camino seguir, ¿no? Cuando el tratamiento conservador no funciona y lo usan como un mapa que les va a dar una respuesta. Después, esto también incluye cuando la persona no tiene más una explicación más biomédica, más desde anatómica también, de su condición y no tanta educación quizás en dolor. Después puede haber consecuencias mixtas, ¿no? De cómo esa persona puede experimentar ansiedad, pero también puede haber otra persona que experimente tranquilidad viendo una imagen. Cómo puede haber una disonancia cognitiva, ¿no? De cómo la persona puede saber que el dolor y reconocerlo, que el dolor es multifactorial, pero aún así, con la imagen, quieren encontrar la única causa del dolor. Entonces eso se presta mucho a confusión también y la persona perderse un poco también en el camino. Acá nos dan algunas recomendaciones clínicas, como educar a las personas en los límites de las imágenes, comunicar empáticamente para reducir el miedo, promover el abordaje activo y autoadministrado, digamos, también, y reducir el sobrediagnóstico y los costos altos en salud. Y tenemos que saber también que esas personas que se basan más que nada en hallazgos de imágenes, ¿tá? Tienen esa etiqueta bastante grabada en sí. Por ejemplo, acá, cómo les explican, y seguramente les pase también en consulta, lo primero que les dice la persona es el hallazgo de imagen de su problema, ¿no? Estoy sufriendo de discos degenerados de varios niveles, no hay solución mecánica para mi condición, y a medida que pasa el tiempo continúa degenerando. Como que cada vez va a ir a peor, ¿no? Esto hace que se queden justamente con esas etiquetas de hernia, disfunción, mala postura, intervenciones pasivas, justamente sin sentido funcional, de que la persona no tenga un rol activo en su proceso. Lenguaje que refuerza el miedo y la fragilidad. Y justamente tenemos que entender que esta persona no solo consulta por el dolor, sino por lo que significa ese dolor. Nosotros podemos tener de repente un golpe en un dedo, ¿tá? Y tener el mayor dolor, la mayor intensidad, pero realmente que no sea relevante en nuestra vida, no tengamos que ir a consultar por ese golpe. Pero ocurre distinto cuando
eso empieza a tomar relevancia y afecta nuestras actividades sociales, nuestra participación y demás. Entonces, sabemos que la persona suele venir buscando una técnica que apague el dolor, ¿no? Erradicar ese dolor 100%. ¿Y ahí qué podemos ofrecer? ¿No? Se dice que ejercicio, terapia manual y educación son como los tres pilares, ¿no? Pero tenemos que saber que los efectos no son tan específicos, si bien tenemos más probabilidad de que sean más específicos en comparación con placebo, más del 60% de la mejoría suelen darse por factores contextuales, alianza terapéutica, expectativas y el significado que le otorga a la persona al síntoma. Y acá tenemos de este otro artículo de Minken et al. Que habla de que el dolor, peor dolor es aquel que no se puede explicar. ¿Tá? Entonces, habla de que el problema no es que algo esté mal en el cuerpo, sino que no sabemos explicarlo bien, que la persona va en peregrinación por distintos profesionales con explicaciones distintas y tiene varios quizá diagnósticos de una única condición o problema, que es un poquito más global. Entonces nos habla de tener como cuatro pilares, tener un lenguaje claro, ¿tá? Y esperanzador, un enfoque biopsicosocial, centrarnos más en la función, no tanto en la enfermedad o el síntoma, y ser paciente o y colaborador también. Entonces, ¿de qué nos sirven justamente estos efectos contextuales positivos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer también para potenciarlos, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva? Que la persona confíe en nosotros, ¿tá? Es súper importante generar esa alianza y otorgarle sentido desde el día uno. Que entienda, ¿tá? Por eso la educación en dolor, que se mueva, que empiece a tener un abordaje activo, ¿tá? Más presencia, más control sobre esa situación, que regule la amenaza, ¿no? Que reduzca justamente como hablábamos en un principio de esas preguntas que se hace la persona, esa rumiación, que empiece a bajar esas cuestiones y que responda mejor al ejercicio. Se ha visto que esas personas también con mayor sensibilidad pueden tener menor efecto con el ejercicio porque actúa a nivel de el sistema inhibitorio descendente que hace que reduzca justamente esas señales de potencial peligro y potencial mayor probabilidad de dolor. Entonces, tenemos el placebo inherente en la sesión, ¿no? Sabemos que no podemos desprenderlo de la sesión, va a estar. Y se conoce que el placebo no es solo un engaño, ¿tá? Y no hay que usarlo tampoco como eso, sino más bien es algo que lo podemos usar a nuestro favor y tiene efectos neurofisiológicos. Existen cambios en comportamientos, cambios en la biología y demás. Por ejemplo, en la clínica, el tiempo que pasamos juntos con la persona, las expectativas, las características de la persona, la relación entre la persona y el clínico, las características del clínico, el tipo de tratamiento y cómo está también compuesto el centro de salud. Si tiene, no sé, luces cálidas, si no parece tanto algo que, como les digo, que fomente más lo positivo, ¿ok? Que haya movimiento, que tienda a que es algo que a la persona le va a gustar. Pero creo que es más importante entender el poder del nocebo, ¿no? Que sería lo contrario, sería efectos negativos que pueden darse también por eh, contexto, palabras, imágenes, experiencias negativas. Y esto también tiene una disminución en el sistema opioideo endógeno, sistema cannabinoide endógeno, en disminuir la dopamina, en un aumento quizás de sustancias más proinflamatorias. ¿Tá? Entonces es importante y se ha visto que también tiene un efecto muy potente en el nocebo. Y eso hace que se cronifiquen también estas experiencias de dolor. Entonces, sabemos que tenemos a la persona enfrente, pero quizás no está preparada para ese cambio, o quizás sí. Entonces tenemos que saber identificar y cómo para sembrar la duda o acompañar a justamente llegar a las últimas etapas de autoeficacia. Y acá nos dan herramientas desde la estrategia y técnicas de entrevista motivacional sobre estos procesos, ¿no? El primero de motivación, la precontemplación y la contemplación, más de decisiones, más de estamos ahí casi por, por ir hacia la preparación. Ahí ya hay más una decisión y compromiso de la persona, ya empieza a experimentar algo más. Y ahí ya empieza a tomar riendas hacia la acción, ¿tá? Más procesos conductuales, ya hay cambios de comportamiento. Bien, estamos en el camino.
Y ahí luego puede haber un mantenimiento, pero también entender que puede haber una recaída, que esto no nos va a llevar casi nunca a la primera etapa de precontemplación, porque ahí ya hubieron cambios también desde acá. Entonces vuelve a prepararse para pasar a la autoeficacia. ¿Tá? Esto se da en la clínica y es importante porque a veces justamente no tenemos esa adherencia con la persona porque quizás no está preparada y tenemos que tenderla a ayudar en ese cambio. Entonces, ¿cómo podría ser el paso a paso? Acá algunas recomendaciones. Estas son las 11 mejores recomendaciones en el abordaje del dolor musculoesquelético. Una atención centrada en el paciente, detectar posibles banderas rojas, valorar aspectos psicosociales, evitar estudios de imagen solo cuando sean muy necesarios, valorar objetivamente, con test neurológicos, ROM, fuerza, evaluar el progreso con medidas objetivas, ¿tá? Si no medimos, no sabemos en qué estamos avanzando. Educar al paciente sobre su condición y opciones de tratamiento. Enfocar el manejo en la actividad física y ejercicio, la terapia manual solo como adjunto, eso es muy importante. ¿Tá? Usarla unos 5 o 10 minutos y ver si hay un beneficio, una respuesta, y a partir de ahí ir hacia lo activo. Facilitar el regreso al trabajo, informar respecto al tratamiento conservador antes de la cirugía, ¿tá? Antes del tratamiento ese invasivo, informarle todas las opciones que tenemos. Y acá algo más casero, ¿tá? Escuchar, ¿tá? Una escucha activa, que la persona sienta que realmente estamos escuchando y que no estamos haciendo signos solo con la cabeza. Identifico expectativas, identifico creencias, evalúo sin buscar la tecla, sin buscar esta técnica perfecta o este ejercicio perfecto, porque recordemos que también influyen los factores contextuales. Bajo la amenaza, propongo un plan activo, ajusto según la respuesta. Ahí podemos evaluar y pronosticar y también dar un tratamiento según esa respuesta que tenemos en la sesión. Evalúo el progreso, recuerden hacer medidas. Refuerzo la seguridad, ¿tá? De que esa persona se sienta capaz de tener control sobre esa situación. Y prevengo la dependencia. Muchas personas creen que tienen que venir 10 sesiones seguidas o justamente depender de nosotros para ese avance, pero sabemos hoy que tenemos que ir hacia justamente, como mencionábamos anteriormente, hacia ese estado de autoeficacia de la persona, pero estando como guía y acompañantes, ¿no? Acá Peter O'Sullivan nos habla de la terapia cognitiva funcional junto con su equipo. No podemos entender el dolor si lo sacamos de la historia de vida del paciente, ¿no? Como acá en esta imagen habla de que su habilidad más importante ha sido aprender a escuchar la historia de la persona, de sus preocupaciones, miedos, expectativas, esperanzas y objetivos en sus agendas. Y ese es el baile en el que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y no hacer que ellos se adapten al nuestro. ¿Tá? Entonces acá habla de las preocupaciones, esos miedos, esperanzas y objetivos. Y acá un esquema, ¿tá? La interacción del clínico y la persona, cómo pueden haber creencias justamente de un clínico, creencias de una persona en el que van a estar interactuando, la confianza y los objetivos. Todo esto va a pasar hacia lo principal de la terapia cognitivo-funcional, que es hacerle sentido del dolor a la persona, exponerla con control y fomentar un cambio en el estilo de vida, si es necesario. Hay factores modificables, como lo es el estilo de vida, las emociones, ¿tá? La capacidad física. Y hay algunos que no son modificables, y eso tenemos que entenderlos también, como es la genética, la cultura, ¿tá? Y el nivel socioeconómico también. Tenemos que adaptarnos a eso. Y todo esto va a llevar a que la persona recupere y se ponga como objetivo actividades valiosas, ¿tá? Recuperar eso, reducir también las molestias y mejorar esa reducción del dolor. No solo centrarnos en la reducción del dolor, sino ir más también hacia lo funcional y cambios de comportamiento. Desde el día uno está bueno explicar a la persona que los procesos no son lineales, ¿tá? De que van a haber eh, días buenos y días no tan buenos, ¿tá? Siempre hay que explicarlo de una forma optimista y con esperanzas. Estas dos primeras imágenes son de Estrategia de Recuperación de Greg Lehman, un libro muy educativo y didáctico, está bueno si tienen la oportunidad de leerlo. Es gratis. Y habla de los estresores
factores que pueden estar influyendo en esa experiencia de dolor: el estrés, el daño al tejido, el miedo, la preocupación y el sueño. Todo esto puede justamente, la persona viene al día siguiente y estar con una intensidad mayor. Y hay que preguntarle si algo de esto apareció también. En este vaso cargado de todos estos factores, cuando uno aumenta, el vaso puede derramarse un poco y ahí puede aumentar y aparecer la intensidad del dolor. Y en este esquema que le pedí prestado a Lucas Masic, eh, habla de un proceso quizás más bajado a tierra, ¿no? Puedo caminar 3 cuadras sin dolor, aceleré y lo volví a sentir, no me ha dolido hace un mes, probé el trote y me molestó, estoy trotando 2 veces por semana, agregamos una tercera por semana y se siente incómodo y logré mi objetivo. ¿Vieron cómo el proceso no es lineal, pero suele ir hacia arriba? Y más en lo funcional también. También hace que mejore la sensibilidad al dolor, claramente, ¿no? Mientras más capacidad tengamos, también es más probable que eso mejore. Pero bueno, tenemos a la persona que está enfrente nuestro y demás, y nos dice, pero el dolor me aparece cuando me muevo. Y ahí, esto habla de lo que es el dolor evocado por el movimiento, un comportamiento quizás on-off, que se llama. Cuando nosotros damos el estímulo, aparece; cuando no, no aparece. Y esto hace que la persona se refleje en la actividad cotidiana, ¿no? En la casa, en las actividades que le gustan, en todo eso. Y empieza a afectar también eh, cognitivamente, ¿no? Puede ser una tranca justo de que la persona está asociando dolor con el movimiento, daño con el movimiento, más que dolor. Piensa que si se sigue moviendo se va a lastimar más. Entonces ahí tenemos que nosotros aparecer con ejercicio dosificado, ¿no? Entender intervenciones cognitivas y educativas, hacer referencia que el dolor no es igual al daño, pero demostrándoselo. Ahora en la siguiente diapositiva les mostraré cómo podemos modificar esto. Y tratamientos también multimodales, ¿está? También yendo hacia lo cognitivo. Entonces, ¿cómo utilizamos esta modificación de síntomas? ¿No? Podemos darle seguridad a la persona desde esa experiencia, teniendo en cuenta estos factores, ¿no? La reducción del dolor, ¿tá? Que tenemos que basarnos en su mejoría en la función, puede reducir esas influencias negativas, colabora en el afrontamiento para explicar el dolor no siempre es igual a daño. Si el momento le dio beneficio para repetirlo, hace una tarea funcional significativa para reaprender sobre un movimiento seguro. Acá Marcos es un remero uruguayo que está utilizando una banda elástica y un movimiento funcional para darle más seguridad frente a otro movimiento más exigente. Acá lo que hace es justamente brindarse un contexto donde él ya lo experimentó antes en una sesión conmigo. Él venía con dolor hace 5 años y tuvimos un proceso de 3, 4 meses. Y también en un principio le expliqué de que el proceso no es lineal. También esas modificaciones se pueden dar no solo con banda elástica, sino justamente con cambios en la técnica. De repente una sentadilla donde juntás un poco más las piernas o las separás un poquito más, puede generarte una modificación del síntoma y darle esa explicación a la persona de que el dolor no es igual al daño. También puede aparecer el fenómeno de centralización, ¿tá? Como posible aliado. Este podemos usarlo también como pronóstico. En un dolor irradiado hacia la pierna, la persona, si empieza a repetirlo como una extensión un poco larga, eso puede predecirnos de que la persona va a mejorar y que eso tiene que repetirlo en el tiempo. Y lo contrario puede pasar con la periferalización, de si ese se irradia un poco más o va hacia más las extremidades, ese movimiento deberíamos no exigirlo demasiado al principio. Entonces tenemos también intervenciones multimodales, ¿no? Y más llevadas al estilo de vida. ¿Cómo podemos maximizar el efecto del ejercicio? Muchas personas quieren mejorar a nivel del ejercicio y quieren mejorar esos contextos. Dicen, ¿cómo? El apoyo social, que el entorno también te fomente esa actividad física, que te la den para adelante justamente, y si vos experimentás un dolor también con el ejercicio, que no se fomente justamente que estás empeorando, sino que de repente hay que regular cargas.
el manejo del estrés. Es importante que el ejercicio también va a influir en el manejo del estrés. Esto es más bidireccional, ¿no? Si tenemos controlados todos estos factores, el ejercicio puede mejorar en esos factores. También tenemos estas funciones neurobiológicas, ¿no? El ejercicio puede mejorar a nivel plasticidad neuronal y reorganización del sistema nervioso, endorfinas y control inhibitorio descendente. ¿Tá? Esto influye en la modulación del dolor, en la liberación de serotonina y mejora de la función inmunitaria y la regulación de la inflamación. ¿Tá? Tiene efectos a nivel sistémico también, no solo locales. Acá Joe Nix, que está en los dos artículos, es un autor muy importante. Nos habla de un paso a paso, ¿no? De identificar los factores relevantes para esa persona. Si una persona tiene buen descanso, tiene buen sueño en su día a día, quizás eso no sea algo a abordar y que sea realmente importante para la persona. Quizás esa persona, ese dolor y eso le aumenta en el trabajo. Y ahí tendríamos un factor relevante donde el manejo del estrés puede ser importante. Esas barreras que pueden estar apareciendo para esos cambios de comportamiento. ¿Tá? Nosotros tenemos herramientas como la entrevista motivacional, que ya hablamos previamente, y la educación en neurociencia del dolor. Y a partir de ahí proveer algo más personalizado y multimodal, ¿tá? Como intervenciones de la actividad física o el ejercicio, el entrenamiento del sueño, el manejo del estrés, o intervenciones nutricionales, ¿tá? O algunas sugerencias. Pero si bien esto a nivel de nutrición, ¿tá? Es más hacia, obviamente, un nutricionista. Nosotros tenemos que quizás dar alguna recomendación, pero no abordarlo de forma activa. Por eso acá entra el abordaje interdisciplinario. Como habíamos mencionado, también el sueño, hoy se está estudiando muchísimo más y se sabe que tiene efectos a nivel de la sensibilidad del dolor, ¿tá? Como un mal descanso, mismo una noche de mal sueño ya puede influir en la intensidad del dolor, ¿tá? Porque puede generar una mayor activación también de esas vías facilitadoras, en lo que hace que se responda quizás no tengamos la capacidad de responder disminuyendo el dolor ahí con analgesia. Y al revés, nosotros si tenemos un buen descanso podemos tener una mejor recuperación y proceso. Algunas recomendaciones que se hacen con respecto a esto es intentar mantener una rutina de sueño, ¿tá? Ir a acostarnos medio que a la misma hora, ¿tá? Tener cierta rutina de acuerdo a nuestra vida. Un rango de horas adecuadas, ¿tá? Entre 7 y 9 horas dependiendo, ¿tá? De la persona. Y debemos asociar cama con dormir. Irnos con el celular y ver la televisión y demás, eso hace que justamente tengamos un estímulo más y, y no tengamos un mejor pronóstico de descanso, ¿no? Hay herramientas también de forma activa que tenemos para abordar a la persona y tener una participación más activa, como el Neural Trainer, ¿tá? Que es para justamente cambiar el foco atencional y mejorar también procesos cognitivos de reacción, ¿tá? De distintos estímulos. También hace que pueda reducirse la intensidad del dolor y que la persona tenga algo a nivel afectivo de sentirse más capaz, de justamente ayudarnos en la explicación de que dolor no es igual a daño, si esa persona logra hacer el movimiento con otro foco. Técnicas de representación de movimiento. En algunas condiciones se usan la visualización y la imaginería motora. ¿Tá? Esto también puede lograr hasta una mayor capacidad funcional. Realidad virtual, hoy está creciendo muchísimo y se ha visto que no solo sirve para distraer, sino que sirve para generar una mayor interactividad también en la persona y, y sentirse que tiene mayor agencia sobre ese cuerpo, ¿no? Body embodiment se llama y hace que la persona se integre en un entorno más seguro y tenga mayor valencia de estímulos positivos, ¿no? Que distinga más estímulos positivos en esos movimientos, ¿tá? Que negativos de los que venía ya eh, respondiendo. Y hace un aprendizaje de refuerzo inhibitorio también. Con esas experiencias empieza también hoy se está viendo que puede lograr cambiar esas actividades del modo predeterminado que habíamos mencionado antes, de que la persona rumea y genera catastrofización sobre esa condición. Algunas recomendaciones, ¿tá? Para seguir aprendiendo acá a nivel educativo, Retrain Pain, Pain Lab, como les había mencionado, estrategia de recuperación
de, de Greg Lehman, ¿tá? Con muchas analogías y metáforas para explicarle a la persona. Después, estos cracks como Romana Aparicio y Juan Nieto, que tienen los podcasts en YouTube, también en Spotify. Paint the Code de Chile, Physio Training de Argentina y Physio Network de Australia, muy actualizados y recomendados, ¿tá? Que fomentan este cambio de paradigma y van para adelante en la formación. Así que bueno, muchas gracias. Ahí están los contactos y espero que les haya gustado.